Aries, bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Es el canal donde realizo estas publicaciones mensuales. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Primero quiero ver el mensaje general para ti en el amor y luego entonces vamos a ver las características del hombre y de la mujer que vas a estar conociendo. Y mira, me salen aquí de que algunos de ustedes durante el mes de enero 2020 van a estar encontrándose más profundamente con quienes ustedes son verdaderamente, Aries. Y me está indicando también de que vas a estar aprendiendo un poco más acerca de lo que realmente buscas en alguien cuando estás buscando una pareja. Porque me marca de que anteriormente algunos guerreros de Aries tal vez estaban un poquito satisfechos, conformes con la típica persona que estaba llegando a tu vida, y me están indicando que durante el mes de enero vas a cambiar, vas como a elevar un poquito más tu nivel de expectativas, tu nivel de exigencias. Y me están indicando de que va a ser el momento ideal para que lo hagas durante este mes de enero. La carta del 8 de copas me habla de que tú estás dispuesto durante este mes a darle la espalda a una situación que no está funcionando para ti, donde no te estás sintiendo feliz. Puede ser en tu estado de soltería, puede ser en tu estado con la persona que tienes a tu alrededor. Y esto no quiere decir de que vayas a dejar a la persona, pues si quieres hacerlo lo vas a lograr y va a salir de una manera positiva. Pero si quieres trabajar en esa relación, si quieres sentarte a conversar con esa persona y dejar atrás todo lo difícil y todo lo complicado, lo vas a poder lograr. Esta carta del 8 de copas te habla de dejar atrás emociones y sentimientos que ya no te están funcionando en el amor en estos instantes. Me están diciendo tus guías de que aquí hay alguien que guarda cierto rencor en el amor. Puede ser tú, puede ser la persona con la que estás por una situación del pasado, y me hablan de un engaño, de una mentira, una traición. Y está indicando de que si tú quieres avanzar en el amor es momento de que dejes eso atrás, de que cierres ese capítulo en tu vida, de que te olvides de ese engaño. Porque hay muchas como emociones mezcladas acá y tú te estás dirigiendo hacia la carta de la estrella. Si eres hombre o si eres mujer, pues no importa, pero la carta de la estrella te habla de que vas a estar como en la mirada de todo el mundo va a tener que ver contigo. Puede ser que estás irradiando mucha más energía, puede ser que estás teniendo mucha más confianza en ti. Y me están indicando definitivamente de que el amor para ti va a ser muy positivo durante el mes de enero. Puede ser amor propio, como también puede ser el amor con las personas que tienes a tu alrededor, Aries. La carta de la estrella es una carta divina, una carta que te conecta con la naturaleza, que te conecta con tu yo interior. Y yo veo a algunos de ustedes resurgiendo de las cenizas como un ave fénix, en la cual tú te vas a levantar durante este enero del 2020 con la frente en alto, donde vas a estar dispuesto a encontrar el amor verdadero. La carta de la reina de espadas me habla de tener una comunicación abierta, me habla de personas que van a estar llegando a tu vida y que van a estar entablando algún tipo de conversación contigo, que tienes que tener una energía bastante positiva y que siempre tienes que demostrar una sonrisa en tu rostro para poder de esa manera tener a tu alrededor energías de armonía, de tranquilidad y de paz. Habla de que tu voz va a ser escuchada en el amor durante el mes de enero. Me están indicando de que algunos de ustedes están teniendo algún tipo de roce con alguna figura materna. Puede ser tu madre o puede ser la madre de la persona que a ti te interesa, donde hay energías que tal vez no se están comunicando a la par, no están en la misma sintonía. Vamos a ver para los que están solteros qué viene en el amor y luego vamos a ver las características del hombre y de la mujer para ti. Mira, los solteros dice que tienes que escuchar más tu intuición, que tienes que conectar más con tus energías. Y mira esta tirada para ti, Aries. La estrella, reina de espadas, la sacerdotisa, el emperador, la reina de bastos. ¡Wow! Solteros, mira, podrías estar conociendo dos personas, dos mujeres o un hombre en particular también. Y me están indicando de que en el amor tienes a una amiga que está aquí con esta reina de bastos. Uy, que podría estar interesada también en el mismo hombre que tú. Pues si tú eres hombre es todo lo contrario, tienes dos amigos y uno de esos amigos también se va a interesar por la misma mujer que tú. Y me están hablando de que aquí hay ciertas energías en las cuales esa amistad
tienes los ojos puestos en tu pareja o en la persona que a ti te gusta si estás soltero, porque estas cartas son para los solteros. Así que mucha atención y cuidado con esto, porque aquí hay alguien que te quiere quitar a la persona que a ti te gusta. Y eso tú lo sabes. Con esta carta de la sacerdotisa me indican aquí, Aries, de que ya tú lo estás sintiendo. Tú sabes, tú sospechas, tú estás como que esta amiga mía le gusta el mismo chico que a mí, o este amigo mío le gusta la misma chica que a mí. Algo está pasando aquí, para que tengas mucho cuidado, porque tus presentimientos, tu sexto sentido está en lo correcto. Y esta persona podría quitarte a ese amor que tienes presente. Vamos a ver cuáles son las características del hombre que vas a estar conociendo. Pues no importa tu preferencia sexual, estas son las características del hombre que va a llegar a ti. Te va a llegar el hombre del caballero de bastos. Muy bien. Y esta es la energía de la mujer que vas a estar conociendo. Es la carta del 6 de espadas. Primero voy con el hombre. El hombre me marca aquí que es un hombre bastante luchador, un hombre echado hacia adelante. Veo que es un hombre que viene del interior, viene como de un pueblo hacia donde tú estás. Lo vas a conocer por medio de tus amistades. Es un hombre que tiene un tono de piel blanca. Un hombre que le gusta mucho explorar, le gusta mucho viajar. Y él tiene como un trabajo que él tiene que viajar constantemente de punto A punto B. Y en esa viajadera es que lo vas a estar conociendo. Te lo van a presentar a alguna de tus amistades. Esto es para el mes de enero, recuerden. Me están indicando acá que este puede ser un hombre que o trabaja en algún medio de transporte. Pues puede trabajar en un barco, puede trabajar como en un camión, puede trabajar transportando de un lugar a otro, o él se tiene que transportar por medio de bus, por medio de un tren, de un punto hacia el otro en donde tú te encuentras. Podría tener energías de ser extranjero también. Me indican que lo vas a conocer por medio de tus amistades con esta carta del 3 de copas, que van a estar como en alguna fiesta, te van a invitar a alguna reunión, o a él lo van a invitar a alguna reunión, él va a llegar a ese lugar y ahí lo vas a estar conociendo. Un hombre bastante centrado, bastante luchador, sabe lo que quiere. Tiene el cabello como un poquito chocolate amarillo. Es un hombre de estatura media hacia estatura alta, de una contextura muscular. Le gusta mucho el deporte, le gusta mucho también lo que tiene que ver con la naturaleza. Es un hombre que me indica que cuando lo conozcas va a ser bastante amable, bastante gentil. Y va a tener una atracción por ti, y tú también. Va a ser amor a primera vista cuando ustedes se conozcan. Recuerda, esta es la persona que vas a conocer, la persona importante, y para poder conocerla pues tienes que salir, no puedes mantenerte en la misma rutina de estar encerrados en casa o estar encerrados en algún lugar. La mujer que vas a estar conociendo, mira, te sale aquí la carta del 6 de espadas. Me habla de que es una mujer que está saliendo de una relación en estos instantes. Es una mujer que podría estar terminando un noviazgo, terminando un matrimonio, podría estarse divorciando. En algunas ocasiones esta chica podrías ser tú. Es una chica que tiene un tono de cabello negro, largo, tono de piel blanca. Le gusta mucho el deporte, también le gusta mucho lo que es como hacer ejercicios. Practica CrossFit, practica natación, puede practicar kayak, pero es una mujer bastante activa, es una mujer que le gusta, o en su tiempo fue bastante activa y en estos momentos está pensando en reactivar su vida deportiva, porque parece que estuvo como alejado un tiempo. Yo la veo a ella que estuvo casada con esta carta del 2 de copas, y es una mujer que definitivamente está dejando eso atrás. Y podría estar también cambiando de residencia. Podría ser alguien que tiene un interés de dejar la casa que tiene en estos instantes y dirigirse hacia otra. No me indican cómo la vas a estar conociendo. Lo que sí me indican es que con esta carta del 2 de copas ella estuvo separada. Es una mujer delgada, atlética, estatura media. Me marcan las energías como si fuese una mujer también que podría tener algún tipo de descendencia asiática. Vamos a ver cuál es el consejo de los arcángeles para ti en el amor para este enero del 2020. Te sale la carta de la codependencia. Esta carta aquí te están aconsejando tus arcángeles de que tengas cuidado de tus adicciones en el amor, de no estártele apegando a personas o circunstancias o situaciones, que tienes que dejar todo eso atrás. Recuerda la carta del tarot que salió para ti, la carta del 8 de copas, que te habla de dejar situaciones
emocionales difíciles atrás en el pasado para que te encamines hacia un mejor futuro. Y la otra carta que sale para ti es la del coqueteo. Te indica de que durante este mes, como te indiqué, vas a estar teniendo energías de mucha atracción, donde mucha gente va a querer comunicarse contigo, van a querer hablarte, van a querer saber de ti y pasar tiempo junto a ti. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Recuerda dejarme tus deditos para arriba. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.